Bueno, jóvenes, pues vamos a empezar con lo de la línea del tiempo. ¿Qué? Bárbara, vamos a empezar con usted. Pásele. Emilda, pásele. No. Le voy a poner una silla para que esté tranquila. Usted se va a sentar aquí a mi lado. Bueno. No, no, ahora va a querer iba a prestar a todos. Ándale. Por eso le traemos los sí. Pero no sé si yo creo que lo pegue o así. ¿Está bien? ¿Así? Ah, bueno. Eso sí está. Está en mi casa. Pues que yo no le metí creatividad. No se preocupe, lo que sea es bueno. Ah. Bueno, pero. Pero ¿cómo empieza esto? Usted empieza a platicar de lo que hizo. Bueno. Sí. Ven a robar y que la cache. No, nunca he robado. Pero sí me cacharon. Pues bueno, en la, ¿cómo se puede decir? En la época. En la época de Neolítico empieza desde 7000 antes de Cristo al 4000 antes de Cristo y se caracteriza por el desplazamiento de la búsqueda de alimentos, cuando las personas tenían que moverse a distintos pueblos para solventarse económicamente y poder alimentarse. En la época de la Mesopotamia empieza de 3500 a.C. hasta 650 a.C. Los grandes sacerdotes, artesanos y mercaderes, arrendatarios de tierras y esclavos. Fue cuando empezó el intercambio en terrenos y que empezó como el trekking entre los terrenos. En Egipto empieza de 3000 a.C. al 332 a.C. Los primeros viajes que pueden ser comparables al turismo tuvieron lugar en Egipto, cuando empezaron a hacer los primeros viajes. En Grecia, en Grecia antigua se daba la importancia al ocio, su tiempo libre lo dedicaban a la cultura, a la religión y a los deportes. Se producía debido a la realización de los Juegos Olímpicos. En Roma, el pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy entendemos como turismo, cuando apenas pues, se hizo el turismo. Correcto. La Edad Media, en esta época, se destacan los valores de la modernidad. En el mismo lapso de la historia, cuando surge el turismo en su mayor expresión, en el que las personas viajaban con fines culturales. Era cuando empezó los viajes de tiempo libre, que iban pues a conocer. Muy bien. En la edad contemporánea, los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Okay. Y es igual, empezaron los viajes de turismo, tipos de cultura, cuando iban a conocer a otros pueblos. Perfecto. Muy bien. Linda, pásele. Y ahorita le pongo una silla para que se siente. ¿Me conecta el HDMI? No, no está bien. Revisen la tele. Okay. Sí, okay.
Televisa presenta. Bueno, aquí vemos las etapas del turismo a través del tiempo. Todo esto, para comenzar, necesitamos saber, pues, qué es el turismo. El turismo se refiere a la actividad de las personas al viajar a otro lugar o región, con el fin de conocer ya sea su cultura, su estructura, su arquitectura, todo lo relacionado al país o la región. Todo esto por un periodo inferior a un año. Perfecto. Comenzamos con la edad antigua, el cual empieza con el neolítico del año 7000 a.C. al 4000 a.C. En esta comienza el desplazamiento de personas por la búsqueda de comida y refugio en un lugar donde puedan sobrevivir, en un buen hábitat. Todo esto pues los lleva a ser nómadas y pues sí es parte del turismo porque están viajando de lugar a lugar, no se quedan solamente en un solo sitio. También comienzan o surgen los viajes de negocios porque empiezan a buscar como otros pueblos, otras tribus, para poder intercambiar alimentos o cosas que ellos no tienen, como textiles, alcohol, entre otras cosas. Después llegamos a Mesopotamia, en el año 3500 a.C. a 650 a.C. En esta, si mal no recuerdo, es cuando llega la invención de la rueda y surgieron ya también caminos que estaban creados a base de piedras y arcilla. Esto conllevó a que el comercio pudiera ser más global, puede ser más grande, porque al crecer la rueda, pues ya se transportaba todo en carretas. Entonces era más fácil. Después está Egipto, del año 3000 a.C. a 332 a.C. Aquí ya se empieza a ver un poco más lo que viene siendo el turismo a la actualidad, ya que al hacer viajes de negocios a otros lugares, no solamente iban a lo de los negocios, también veían los monumentos en Egipto, ya que eran demasiado grandes y eran muy llamativos. Entonces ahí empieza a surgir lo que viene siendo el turismo, como lo conocemos. También el primer viaje planeado fue por la reina Hatshepsut, que fue la sucesora del faraón Tutmosis II. Después vamos a Grecia. En Grecia comenzaba también el turismo porque se le daba mucha importancia al ocio, como vi con compañeros, se le daba mucha importancia al ocio y empezó en mayor esplendor por la llegada de los Juegos Olímpicos. También empezaron a crearse los albergues, ya que pues había mucha cantidad de personas que llegaban y pues les daban alojamiento en sus casas. Después llegamos a Roma. Mm, pues sí, no me acuerdo mucho. Ok. Aquí nos habla de que en Roma, al ya tener como que una idea más concreta de lo que es el turismo, ya llegábamos a un punto en el que se pedían a guías para dar recorridos por los lugares y poder conocer más. Entonces ya está un poco más acercado a lo que es el turismo hoy en día. Ah, también la caída del Imperio Romano supuso el fin de la cultura, unidad y turismo europeo. Fue cuando pues, cayó el Imperio Romano. Y esto nos da la entrada a la Edad Media. En la Edad Media hubo un retroceso, si mal no recuerdo. Sí, hubo un retroceso a causa de las matanzas y el pillaje, ya que mientras viajaban se daban mucho los saqueos entre ellos mismos, entre las poblaciones mismas, pues iban en carreteras, con las carretas, entonces había muchos saqueos y muchas matanzas, pillaje, todo eso. Y eso fue lo como un retroceso del turismo. Mm, ya nada más comenzó una nueva era de relaciones comerciales y de incorporaciones de avances científicos y técnicos, reapareciendo el comercio con el dominio del Mediterráneo. Esto quiere decir que ya utilizaban barcos para transportarse de manera más segura. Después llegamos a la Edad Moderna. Aquí surge el turismo en su máximo esplendor y comienza la llegada de los primeros hoteles, ya que cuando los visitantes llegaban a Francia, los metían a todos era como un castillo, se podría decir, entonces, pero como eran tantos, ya no cabían, entonces empezaron a crear las primeras construcciones que literalmente solamente se van a utilizar para eso, para meterlos como hospedaje. Entonces ya reciben el nombre de hotel
Y también el turismo ya recibe el nombre de turismo, que todo eso convirtió de una palabra francesa. Ya se predomina turismo y turista. Ya se llama así, por ejemplo. Y ya por último llegamos a la edad contemporánea, en la cual los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del siglo XIX. Grandes cambios en la sociedad, en los estilos de vida, en la industria y en la tecnología. Con la revolución industrial, la burguesía dispone de recursos y tiempo para viajar, convirtiendo el turismo en la mayor industria del mundo. Se organiza el primer viaje planeado por Thomas Cook y también la primera agencia de viajes. Bien. Ya está. Excelente. Sigue Jimenita. Yo creo que Lina ya dijo todo lo que era. No me tiran todo bien fea. No pasa nada. No, va a decir. No, 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 te de papel. ¿Y dónde se la Pues no sé. Si quiere, pásemela. Y- Me voy a poner en frente. ¿eh? Excelente. Es que no se va bien la explicación. No pasa nada. Lo más importante, nada más vaya mencionando. Bueno, el Neolítico comienza en el año 7000 antes de Cristo hasta el 4000 antes de Cristo. Se conoce, yo puse solamente puntos. Comenzó la domesticación de plantas y de animales, surge el comercio y los primeros como viajes de negocios. En Mesopotamia, sí, inventaron las ruedas, arados, arado, el barco de vela y el dinero. La construcción de carretas pavimentadas, viajes principalmente comerciales y religiosos. Y en Egipto son los primeros viajes que son como lo más acercado al turismo. En Grecia antigua son los viajes, bueno, comienza como los viajes de ocio, de religión y de cultura. También empiezan los Juegos Olímpicos cada 4 años y también comenzaron los albergues para los peregrinos. Y en Roma surgió el turismo como lo conocemos hoy en día. Y comenzaron los viajes por placer, negocio y salud, como negocio y salud. Y la construcción de termas. Edad media son los retrocesos o la caída de Roma. Surgen las peregrinaciones religiosas y el crecimiento de Venecia, Genova y Pisa como potenciales comerciales. En la Edad Media, en 1453, fue la caída de Constantinopla. Y en 1492, el descubrimiento de América y los primeros hoteles en Francia por la plaga de Roma. Y comenzaron los viajes de estudio. Bueno, sí, para los viajes educativos de jóvenes aristocratas. Y en la edad contemporánea
Fue ya como último. Sí, en el siglo XIX comenzó el auge de la industria, sí, de la industria, con la expansión del turismo. Turismo de salud, montaña y playas. Es correcto. Y en 1841, Thomas Cook organizó el primer viaje planeado y también él fundó la primera agencia de viajes y se fundó American Express después de la agencia. Y ya, era todo. Muy bien. Ya ves. Alessandro. Hubieras puesto los preciados. Entonces, por eso no, sí. Le iba a pegar aquí atrás. ¿Está toda? Sí. No, me acuerdo pues como fuertita. Y que a ver cómo la reparo. Sí. Ya se me había venido con el hermano. De los militares, pues, de donde va. Sí. Siempre. Está linda la pantalla. Estamos viendo un evento. Es que me ayudes a... Bien. Vamos a ver todo. Yo hice una Nintendo. Estos jóvenes. Por fin un niño se celebra. Le dice. Le dice. Sí. Todo tiene todo tiene. Yo no sé por qué. Pero es un intento de chino. Como no lo traigo, no. En la vida, en la vida. En las. Te voy a poner a jugar. Está muy bien. Bueno, las etapas del turismo. Edad antigua, neolítico. Fue el desplazamiento de personas en busca de alimentos y de aquellos lugares que sean más beneficiosos para ellos. Fue la primera migración de ellos para buscar alimentos. Y fue también el inicio del comercio con intercambios de bienes. Fue el 7000 antes de Cristo a 4000 antes de Cristo.
mucha tecnología. Arreglar video con visita. Mesopotamia, 3500 antes de Cristo a 670 antes de Cristo. En esa época se inventó la rueda, el arando, el barco de vela y la invención del dinero. Es correcto. Egipto, 3000 antes de Cristo a 3300 antes de Cristo. Los primeros viajes que pueden ser comparables al turismo tuvieron lugar en Egipto y se desplazaban con la finalidad de presentarse al faraón. Grecia, en la Grecia antigua le daban importancia al ocio, tanto como el tiempo libre o los dedicaban a la cultura, religión y deporte. Y ahí comenzó los Juegos Olímpicos, que fue un turismo más grande. Pero está bien. Roma, en muchos casos, contrataban guías locales o personas para conocer la ciudad. Solían comprar papiros que es, 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 eh, escri- Liviano. bueno, no sé cómo se pronuncia. Los viajes se realizaban básicamente por los tres razones: por placer, negocios y saco. Perfecto. Edad Media, la caída del Imperio Romano dio al continente europeo en un periodo de confusión y desorden. Era moderno. En esta época, las grandes expediciones marítimas de españoles británicos despertaron en la curiosidad y interés por viajar. Era contemporánea. En el siglo XIX fue testigo de gran expansión económica y la revolución industrial y científica. Correcto. En esa edad se creó la primera agencia de viajes que se llamaba Gibson. Y los grandes cambios en la sociedad, en los estilos de vida, búsqueda de tecnología y la sociedad. Eso sería todo. Ahora sí, ahora. ¿Puede ir al baño? ¿Andrés? ¿Sí? Ya, por favor, dice. ¿Voy al baño? No. Hacele. Muy bien. Tres. Oye, pues, te escuché. Que no tenga nada que hacer. Sí. La época se caracterizó por la falta de personas con búsqueda de alimento y de lugares que pudieran hacer tales para sobrevivir. Pero Mesopotamia, entre los años 3500 a 1500, surgieron las primeras ciudades donde se la social, que eran los grandes sacerdotes, artesanos y mercaderes, arrendatarios de tierras y esclavos. Sus avances fue el barco de vela y las construcciones de carreteras, perdón, pavimentadas de arcilla y de piedra.
que conectaban las principales ciudades. En Egipto, el turismo se centró en visitas a monumentos y lugares religiosos, con un enfoque a la exploración y a la admiración de las maravillas arquitectónicas y culturales. Grecia se realizaron infraestructuras para el movimiento con mejoras en sus caminos y puertos. También surgieron los primeros establecimientos de hospedaje que se llamaron las posadas. Correcto. En Roma, innovó el turismo por placer, enfocado en las villas costeras y las selvas donde romanos de clase alta disfrutaban de fiestas, posadas, teatros y así, pero solo de clase alta. Es correcto. En la Edad Media se fue un viaje nuevo y se incorporaron nuevos avances científicos y técnicos que comenzó una nueva relación, una nueva era de relaciones comerciales permitieron viajes más largos y seguros, como comerciales como el de España y Puertas. En la edad moderna surgió el turismo en su mayor expresión con viajes con fines de guerra, culturales, comerciales, medicinales y de exportación. Fueron más facilitados los viajes con la mejora de medios como el ferrocarril y el barco de vapor. Y por último, en la edad contemporánea, el turismo experimenta grandes transformaciones marcadas por el aumento de movilidad, la diversificación de distintas experiencias y la creciente importancia del turismo social. La revolución industrial ayuda a mejorar el desarrollo tecnológico, facilitando viajes más rápidos y económicos. Correcto. Julia, pase usted. Después de usted sigue Bárbara. Ándale. Bueno. Ahorita nos vamos a entrevistar usted y yo. A ver. Nos vamos a entrevistar. Yo pues canto en Peña, yo lo hice en la noche. Está bien. Bueno. Dios mío. Bueno, neolítico, desde desplazamientos en búsqueda de alimentos y lugares que pudieran dar condiciones y buenas necesidades. Mesopotamia, los principales viajes que se realizaban fueron con fines comerciales y viajaban para visitar el imperio y asistir a ceremonias religiosas y fiestas. Correcto. En Egipto se desplazaban con la finalidad de presentarse al faraón, observar monumentos de las pirámides, y se puede comparar el turismo que en lugar en Egipto, Grecia. Los viajes se hicieron más seguidos, se comenzaron a establecer albergues que daban alimento y abrigos. Se construían templos principales como Correcto. para los peregrinos. Roma fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por el turismo, es decir, un viaje, la mayoría por placer y menos de nada. La Edad Media surge en un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones religiosas, es decir, bueno, comienza a aparecer los primeros alojamientos con el nombre de hotel. Y por último, edad contemporánea, viajes de placer, sus inicios en los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX.
Los viajes de... Bueno, ya acabo. Bien. Ahora sigue Bárbara. Bárbara, Barbie. Voy al baño otra vez. ¿Qué más? Ahora sí viene con muchas ganas, Bárbara. Pero no. Ahí está. Acá está, mire. Se va a guardar. No se agüite, Bárbara. Ánimo, contra la actitud, es lunes. Ya, no bajar los números. A ver, Es el primer día que te da así, Dios. me llamo pero de Nada más es como... Ah, uy, ya tiene piti. mañana martes van a ser ustedes 4. Creo que mañana vamos a hermano. Mañana no viene. Muchas ganas nomás. Bueno, empiezo. El neolítico de 7000 a.C. al 4000 a.C. se caracteriza por el desplazamiento de personas en búsqueda de alimentos y de aquellos lugares que podían brindarles las condiciones necesarias para sobrevivir en un mundo hostil. Aquí su economía se basaba en la domesticación de animales y plantas y en hacer el comercio como tal y los viajes de negocios. Mesopotamia, 3500 a.C. al 650 a.C. Los principales viajes que se realizaron fueron con fines comerciales, pero tampoco faltaban aquellos por placer. El rey de Babilonia, Hammurabi, realizaba viajes para asistir a importantes ceremonias religiosas y fiestas. Y de aquí mismo el nacimiento del turismo religioso. En Egipto, del 3000 a.C. al 332 a.C. Los primeros viajes que pueden ser comparables al turismo tuvieron lugar en Egipto. Meca los viajeros y comerciantes de aquella época que se desplazaban con la finalidad de presentarse al faraón o observar los monumentales pirámides de este reino. Grecia. En la Grecia antigua se da mucha importancia al ocio, tanto así que su tiempo libre lo dedicaban a la cultura, la religión o los deportes. Cuando los viajes se hicieron más seguidos, en los caminos comenzaron a establecerse algunos albergues que daban alimento y abrigo a los viajeros. Roma. El pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo, un viaje que incluye un desplazamiento pernoctado mínimo una noche y con menos de un año de duración a un lugar de destino. Los viajes se realizaban básicamente por 3 razones: por placer, por negocios o por salud. Edad Media. Surge un nuevo tipo de viajes, las peregrinaciones religiosas. Ya habían existido en la época antigua y clásica, pero tanto el cristianismo como el islam los extendieron al mayor número de creyentes. Comenzó una nueva era de relaciones comerciales y de incorporación de avances científicos y técnicos. Edad moderna. En esta época viajaban con fines culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Comienzan a aparecer escuelas alojamientos temporales por el nombre de hoteles. Edad contemporánea. Comienza a surgir el turismo por salud y también el turismo de montaña y playa. En 1841, Thomas Cook organizó el primer viaje planeado y en 1850, Henry Wills y William Fargo fundaron American Express, que con el tiempo se volvió una agencia de viajes. Correcto, muy bien. Y este es de usted. ¿Verdad? No me quiere pasar.
¿Las dos quieren pasar? Ay, no. Los veo mañana, Carla.